Comenzamos ahora, por favor, la primera sesión de este coloquio internacional, la primera sesión que se va a celebrar hasta las 7:30, solo que con una hora de atraso, 8:30 aproximadamente. Son 5 panelistas, cada uno de los cuales deberá extenderse durante aproximadamente 20 minutos. Son los profesores Fran Moya Pons, Sergio Guerra Vilaboy, Guy Pierre y Michel Hector. Le doy la palabra, en primer lugar, al profesor Fran Moya Pons, la crisis de las monarquías y su impacto en las Antillas. El profesor Moya Pons es una persona muy conocida entre todos nosotros, no necesita mayor presentación. Fue profesor de la Universidad Católica Madre y Maestra durante muchos años. Es doctor en Historia de la Universidad de Columbia, fue secretario de Estado de Medio Ambiente y es escritor de una vasta producción de obras históricas relativas a República Dominicana y otros países. Así que comenzamos la sesión de hoy con las palabras del profesor Fran Moya Pons. Cuando se estudia la historia de la Revolución Haitiana y de las revoluciones independentistas hispanoamericanas, los textos generalmente mencionan la Revolución Francesa como punto de partida de la primera y destacan la invasión francesa a España en 1808, como ya hemos escuchado, como momento de arranque de las otras. Estos señalamientos son esencialmente correctos, pero por la parquedad que mencionaba el presidente, con que a veces son mencionados, dejan a muchos lectores con el deseo de una explicación más completa y más compleja. Si se observa el panorama general del período en que ocurrieron estas grandes transformaciones sociopolíticas americanas y se analizan sus causas, la conclusión obligada es que hay que explicarlas dentro del escenario más amplio de la historia europea. Por ello, en los próximos minutos yo voy a tratar de mostrar cuál fue el contexto general de lo que algunos han llamado la crisis de las monarquías europeas o del sistema monárquico europeo, pues sin entender esa larga crisis no es posible entonces explicar la ocurrencia de los dos grandes procesos revolucionarios americanos que nos convocan hoy en este Congreso. Como sistema político, la monarquía europea se mantuvo incólume hasta el estallido de la Revolución Francesa, pero sus fundamentos ideológicos y su legitimidad hacía mucho tiempo que estaban siendo erosionados por una poderosa corriente racionalista que cuestionaba el derecho divino de los reyes y sostenía que la soberanía descansaba en la voluntad popular. Podríamos irnos hasta el pensador español Francisco Suárez, si quisiéramos, en el siglo XVI, para buscar raíces de este movimiento ideológico. Pero no hay que ir tan lejos, pues muchos otros pensadores racionalistas del siglo XVIII, tanto en Francia como en Gran Bretaña, desarrollaron ideas similares y llegaron a proponer modelos de organización política democrática basados en la noción de que los poderes del Estado debían estar separados y chequearse unos a otros. Estas ideas cristalizaron 13 años antes del comienzo de la Revolución Francesa, y esto no ocurrió en Europa, sino en América con la Declaración de Independencia de las 13 colonias norteamericanas, que se convirtieron en una república independiente en 1783 con el nombre de Estados Unidos. Aunque mucha gente lo sabe, y ustedes también, no siempre se menciona que el republicanismo americano tuvo un gran impacto ideológico en el constitucionalismo revolucionario francés, y que ambos miraron bien lejos hacia el pasado tratando de encontrar modelos de organización jurídica en la antigua Roma republicana. También mucha gente sabe que los 2 años que siguieron a la toma de la Bastilla fueron de una intensa agitación social y política en las colonias francesas en las Antillas, y que esa agitación vino a agravar las numerosas contradicciones existentes entre las distintas clases sociales, particularmente entre los blancos y los mulatos, entre los blancos ricos y los blancos pobres, entre los colonos y los esclavos, etc. En Saint-Domingue, en Martinique, en Guadalupe, todos hablaban y discutían en aquellos turbulentos meses las ideas de igualdad, libertad, fraternidad, y cada quien reclamaba sus derechos, repitiendo la consigna de que todos los hombres nacen
y nacen libres e iguales en derecho. Lo que ninguno pensaba ni decía era que los esclavos tenían derechos o los merecían, y sin embargo los esclavos oían hablar de esas libertades y de esos derechos que la revolución traía al pueblo de Francia, y así, cada uno a su manera, asimilaba lo que serían también los principios ideológicos de la propia revolución antiesclavista. Las inmensas contradicciones en el seno de la sociedad francesa, así como entre los franceses que vivían en Saint-Domingue, Guadalupe y Martinica, y entre los soldados y oficiales enviados a reprimir las simultáneas rebeliones de mulatos, esclavos y negros, culminaron con la abolición de la esclavitud a partir de 1793. Solamente en Saint-Domingue pudieron los esclavos sostener esa conquista de manera permanente, ya que la guerra europea entre Francia y Gran Bretaña se trasladó a las Antillas y convirtió a Guadalupe y a Martinica en campos de batalla, permitiendo a los ejércitos de ambas potencias revertir la emancipación de los esclavos en esas dos pequeñas islas. La guerra contra la Gran Bretaña no fue la única que libró Francia a partir de la decapitación de Luis XVI, ni el derrocamiento de la monarquía fue un hecho súbito, pues antes de que este evento se produjera, los revolucionarios franceses experimentaron en 1791 con una primera constitución que establecía una monarquía limitada, esto es, una monarquía constitucional en la cual el poder descansaba en la nación francesa representada por la Asamblea Legislativa. Famosos son, muchos de ustedes lo conocen, los hechos que llevaron a la caída de la monarquía francesa, entre ellos el intento de Luis XVI de huir de la vigilancia revolucionaria, la creciente impopularidad de su esposa austríaca María Antonieta y las clandestinas comunicaciones de ambos con los enemigos de la revolución en Prusia y en Austria, cuyas tropas trataban de invadir el territorio francés para restituir a Luis XVI con plenitud de poderes en el trono, aunque al principio estuvieron algo tibias. La igualmente creciente oposición de las monarquías vecinas al régimen revolucionario francés y a la exportación de la idea de una monarquía limitada en Europa solamente sirvió para radicalizar a los ya radicales asambleístas, jacobinos y girondinos, cuyo creciente control en la Asamblea Legislativa era muy temido por las monarquías de Austria y Prusia, entre otras. Convencidos de que la monarquía constitucional no tenía ningún futuro y en cambio alentaba a las demás monarquías europeas a movilizarse en contra de la revolución, la Convención Nacional decidió convertir a Francia en república y proclamó la abolición de la realeza el 22 de septiembre de 1792. Luis XVI, María Antonieta fueron juzgados por traición en diciembre de ese año, decapitados en enero del año siguiente, 1793, pero aún así continuó la anarquía en Francia. Esta situación confundió a las autoridades coloniales en Martinica, Guadalupe, mismo en Santo Domingo, Saint-Domingue, y provocó iguales ecos anárquicos en las Antillas. Imposibilitada de imponer orden en la metrópoli, la Convención Nacional, dominada por los jacobinos, tampoco podía imponer orden en las Antillas. Obligado a distraer recursos para atender la guerra en Europa, el gobierno metropolitano francés no tenía suficientes soldados ni fondos para reforzar a las autoridades antillanas. Y así fue como el debilitado comisario Santonax, todos ustedes conocen, carente de apoyo para vencer a los ingleses o derrocar a los rebeldes mulatos en Saint-Domingue, se vio obligado a decretar la abolición de la esclavitud en septiembre de 1793. Sabemos que esa jugada de Santonax le permitió obtener que Toussaint Louverture y los principales jefes negros de la revolución haitiana abandonaran a los españoles de Santo Domingo y se pasaran a pelear al lado de las tropas francesas contra los británicos. A partir de entonces, las guerras de Francia en Europa tienen como objetivo defender la revolución francesa de las sucesivas alianzas militares acordadas por las monarquías continentales con alianzas ocasionales, pero casi todo el tiempo con Gran Bretaña, que era la mayor interesada en liquidar el poderío de Francia, porque los británicos calculaban que con una Francia derrotada y con sus colonias perdidas, Gran Bretaña pasaría a controlar el comercio mundial del azúcar y otros productos coloniales. Pero Francia no fue derrotada y poco a poco fue sustituyendo la anarquía con una dictadura militar republicana, primero bajo el control del llamado Directorio, que era un gobierno colegiado de 5 miembros. Esa república recibió una segunda constitución en 1795, la llamada Constitución del año 3, que unificó al país, garantizó los derechos económicos de la burguesía francesa, al tiempo que garantizaba igualmente el principio de igualdad de los ciudadanos, la libertad individual
y también eliminaba numerosos privilegios feudales de la nobleza y el clero que habían servido para someter y explotar a las clases trabajadoras, particularmente a los campesinos. A partir de entonces, las ideas revolucionarias francesas se extendieron rápidamente por toda Europa, en donde los grupos más liberales proclamaban los ideales de la libertad, la igualdad, la fraternidad, y proponían la abolición de las monarquías y la instalación de repúblicas o por lo menos monarquías constitucionales con soberanía limitada. En casi toda Europa proliferaron los clubes jacobinos y revolucionarios, los cuales fueron sistemáticamente reprimidos por las autoridades monárquicas. Entre tanto, la guerra continuó en todos los frentes. Mientras Francia peleaba en el continente contra Austria, Sardinia, los príncipes de Alemania y los pequeños estados de Italia, también lo hacía en el Atlántico y las Antillas contra Gran Bretaña, a la cual también enfrentaba en Egipto y en el Mediterráneo. Recuérdese que las campañas de Italia y Egipto son dos de los periodos más importantes en el ascenso político y militar de Napoleón Bonaparte. Durante esas guerras revolucionarias, Francia avanzó rápidamente y logró tomar el control de Holanda, a la cual convirtió en República de Batavia. Convirtió asimismo a la Lombardía o el Ducado de Milán en la llamada República Cisalpina, a los estados papales, tomando prisionero al Papa, los convirtió en la República Romana, a Venecia y la Toscana en la República Italiana, al Reino de las Dos Sicilias en la República Partenopea y a la Confederación Suiza en la República Helvética. Hasta la islita de Malta fue convertida en república en esos años. Para 1798, Francia ya tenía sus fronteras aseguradas con un amplio cordón de repúblicas dependientes que continuó ampliando hasta 1803. Interiormente, la revolución había liquidado el poder omnímodo del rey y los privilegios de los nobles y de la iglesia. También había proclamado la igualdad de los ciudadanos y la capacidad de cualquier individuo de ocupar cualquier puesto público en la milicia y en la administración pública. Estos eran los ideales de la igualdad. Para entonces la revolución había eliminado los privilegios medievales de los nobles, como el cobro de peajes, de impuestos, tarifas onerosas, y había nacionalizado los bienes eclesiásticos, entre otras muchas conquistas. Estas conquistas hacían que las monarquías europeas se sintieran amenazadas, pues el republicanismo francés significaba el fin de su propia existencia. Por ello, los monarcas europeos formaron una segunda coalición contra Francia en 1799, en la cual cada uno aportó grandes sumas de dinero y recursos humanos para integrar los ejércitos que supuestamente revertirían las conquistas revolucionarias francesas. Esa coalición también, como ustedes saben, estuvo formada por los gobiernos de Rusia, Austria y Gran Bretaña. Entonces la guerra cobró aún más fuerza en todos los frentes. Francia logró imponerse gradualmente en el continente gracias, entre otros muchos factores, al genio militar de Napoleón Bonaparte, quien asumió el poder mediante un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, el famoso 18 Brumario, y relanzó la nación francesa hacia la conquista de nuevos territorios y hacia la preservación de logros sociales y económicos alcanzados por la revolución. Bajo Napoleón, convertido en primer cónsul, Francia triunfó en Europa, mientras perdía influencia en el Atlántico y en las Antillas. Cuando las paces de esta guerra fueron firmadas en 1802, Gran Bretaña devolvió todas las conquistas obtenidas, excepto la isla de Trinidad y Tobago, las islas de Trinidad y Tobago en el Caribe y Ceilán en Asia, en tanto que Francia extendió su frontera natural, como ellos le llamaban, hasta el río Rin, manteniendo una gran influencia en Italia y en el sur de Alemania. Durante esta guerra, el único territorio de ultramar en donde Napoleón logró expandir las posesiones francesas fue Luisiana, en Norteamérica, porque soñaba con reconstruir el imperio francés que había sido ya seriamente debilitado por la Revolución Haitiana. Napoleón logró que España le cediera la Luisiana en octubre de 1800. Para colonizar la Luisiana, Napoleón tendría primero que pacificar a Saint-Domingue y restablecer la esclavitud en las Antillas, y para ello, ustedes también esto lo saben muy bien, envió una gran flota con más de 58,000 soldados y 80 navíos para arrancar la colonia de manos de Santo Domingo francés, de manos de los negros. Napoleón consideró que Guadalupe, al igual que Saint-Domingue, debía ser traída de nuevo al orden y que la influencia jacobina en ambos gobiernos coloniales debía ser eliminada. Por esta razón, en la gran flota despachada contra Toussaint, Louverture en 1802 iba una flotilla con la misión de liquidar el gobierno jacobino de Guadalupe y restablecer la esclavitud. A fines de mayo del año 1802,
ya el gobierno revolucionario de Guadalupe había dejado de existir. El 16 de julio de ese mismo año, los cónsules de Francia decretaron el restablecimiento de la esclavitud en Guadalupe y el restablecimiento del viejo orden colonial. Como primer cónsul, Napoleón gobernó la República Francesa en nombre de la Revolución. Habiendo sido proclamado cónsul vitalicio temprano en el 1804, Napoleón solo necesitaba dar un paso más para convertirse en emperador de una nación que se expandía vigorosamente en Europa en detrimento de las viejas monarquías que se resistían a desaparecer. El 2 de diciembre del año 1804, la República Francesa dejó de existir cuando Napoleón fue proclamado emperador bajo la bandera de los principios y logros de la Revolución Francesa. Cansada de años de anarquía, de conflictos internos, Francia había reclamado el establecimiento de un régimen de orden, y Napoleón le había proporcionado ese orden durante sus años de consulado. Ahora se imponía establecer el orden imperial en el resto de Europa. La creación del Imperio francés tuvo tres consecuencias inmediatas. Una fue el surgimiento de una nueva monarquía, la napoleónica. Otra, la desaparición de las pequeñas repúblicas periféricas y su reconversión en reinos y monarquías bajo la dependencia del emperador Napoleón Bonaparte, que puso a varios de sus hermanos y a gente muy cercana en esos tronos. La tercera fue la reanudación de la guerra luego de la formación de una tercera coalición de Gran Bretaña, el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso y Prusia contra Francia. Esa guerra tuvo a su vez enormes consecuencias para España y Portugal, y por ende para Brasil y para las Antillas Españolas y para Hispanoamérica, pues Napoleón, como ustedes también saben, lo hemos mencionado aquí en la introducción a este evento, invadió Portugal para cerrar a los británicos las posibilidades de comerciar con la península ibérica como parte de su empeño en bloquear el comercio de Gran Bretaña con los países europeos en una estrategia que comenzó a aplicarse en 1806 y que se conoce como el sistema continental, con el cual trató de impedir que Gran Bretaña comerciara con ninguno de los puertos controlados por Francia en el continente, que era la mayoría. Desde el Tratado de Methuen, en 1703, Portugal había funcionado casi como una colonia de Gran Bretaña, pues a partir de entonces su industria vinícola, que sustentaba su economía, quedó completamente bajo el control de los comerciantes británicos. Napoleón trató de obligar a los portugueses a cooperar con el sistema continental y les exigió que confiscaran todas las propiedades británicas en Portugal y cerraran sus puertos al comercio con Gran Bretaña. Al mismo tiempo, obligó al débil gobierno de Carlos IV en España a presionar a Portugal en varias ocasiones para que el príncipe Juan, que era regente, se viera obligado a repudiar el Tratado de Methuen. Cuando el príncipe Juan rechazó las presiones de Francia, Napoleón invadió Portugal en octubre de 1807, obligando al príncipe y a la corte a exiliarse en Brasil al mes siguiente, otra monarquía derrocada por los revolucionarios franceses. A la muerte de su madre María, el príncipe, como ustedes también deben saber, fue coronado como Juan VI en 1816. La corte que había regresado dejó a su hijo en Brasil, y en el año 1822 el hijo de Juan, Pedro, se coronó emperador de Brasil, y ahí comenzó el imperio brasileño. Pero bien, volviendo otra vez a la península, las tropas francesas invadieron 3 veces a Portugal, cruzando el territorio de España, cuyo gobierno se había conducido como un débil aliado de Francia desde 1795, cuando fue obligado a pactar las paces de Basilea, que entre otras cosas habían servido para ceder la porción oriental de la isla de Santo Domingo a Francia. A la crisis de la monarquía portuguesa siguió ahora la crisis de la monarquía española, pues Carlos II y su ministro Manuel Godoy no tenían ni las fuerzas ni la voluntad de enfrentar a Napoleón. La aquiescencia de ambos a la invasión napoleónica generó un profundo disgusto en España y los hizo aún más impopulares, y creó serias tensiones dentro de la misma familia real, pues el príncipe heredero Fernando, tratando de jugar a la oportunidad, se unió a las críticas públicas contra la pasividad de su padre, y Carlos IV abdicó al trono en marzo de 1808, quedando su hijo Fernando VII como rey de España. El presidente contó hace un momento algunos de estos detalles de esa transición, Napoleón argumentando que deseaba mediar
invitó a Fernando VII y al ministro Godoy a conferenciar acerca de la crisis. Al llegar a Bayona, en el sur de Francia, los detuvo, se llevó a Fernando como rehén a París, lo hospedó en el castillo de Talleyrand, ahí lo mantuvo como rehén hasta 1814. Tal como había hecho anteriormente en Italia, en Sicilia, en Holanda y en otros lugares cuyos monarcas había derrocado, Napoleón colocó inmediatamente a su hermano José en el trono español con el título de José I. Esto fue en julio de 1808, habiéndolo traído de Nápoles, en donde había sido también coronado rey y en donde dejó en su lugar al general Murat. Como se sabe, esta transición no ocurrió sin incidentes, pues en mayo de 1808, 2 meses antes de que José Bonaparte llegara a Madrid, muchos españoles se lanzaron a protestar por el encarcelamiento de su rey, comenzando así una larga guerra contra la dominación francesa en la península ibérica. Inicialmente, José Bonaparte tuvo que huir de Madrid apenas un mes después de haber llegado, pero poco tiempo después el mismo Napoleón marchó con sus tropas hacia el interior de España para imponer a su hermano como monarca del trono, usurpado en diciembre de 1808. Durante los siguientes 5 años, Francia tuvo que pelear contra los españoles y los portugueses, que mantuvieron firme resistencia gracias a la ayuda británica. A esta guerra los británicos y los franceses llaman la guerra peninsular, pero los españoles la consideran como su guerra de independencia, pues en efecto fue una verdadera guerra de liberación nacional. Las guerrillas españolas mantuvieron hostigados a los franceses durante todo el tiempo bajo la dirección de una junta central gubernativa establecida en Sevilla, de la cual emanaban instrucciones a una pléyade de juntas revolucionarias en toda España. Los británicos suplieron con armas, municiones, asesoría militar a los patriotas españoles y portugueses, en tanto que las tropas francesas luchaban contra un enemigo muchas veces invisible y un pueblo enteramente hostil. Una de las más visibles consecuencias de la invasión francesa a España fue que al derrocar la monarquía borbónica para imponer su propia dinastía en la península, Napoleón despertó no solo el nacionalismo español y portugués, sino, como hemos visto hace un momento en palabras del presidente y de Emilio y los demás colegas, también despertó el independentismo en las colonias hispanoamericanas. Este proceso está demasiado bien estudiado y será objeto de la atención de ustedes en el curso de este congreso. Por lo tanto, me voy a abstener de entrar en detalles acerca de las consecuencias del derrocamiento de la monarquía española en 1808, ya que tendremos varias ponencias sobre este tema. Pero baste decir que la caída de Fernando VII no fue un hecho aislado, sino un momento más de la larga cadena de una larga crisis que afectó a todos los reinos de Europa entre 1789 y 1815. Sí es importante que mencionemos que al terminar la Guerra de Independencia, los españoles convocaron a los distintos territorios y colonias de España y América a enviar diputados a Cádiz para redactar una constitución que debía regir una monarquía constitucional con poderes limitados, inspirada en los principios de igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa y también en la tradición del liberalismo español. El gobierno de las juntas fue imitado en varias colonias hispanoamericanas, cuyos líderes observaban con mucha atención los acontecimientos de la Revolución Liberal en la península y se ilusionaban con obtener una representación justa en las Cortes de Cádiz. La negativa de las Cortes de Cádiz a aceptar una equitativa representación americana fue también uno de los detonantes que hizo que los criollos se decidieran a luchar con mayor empuje por la independencia absoluta. La Constitución de Cádiz no fue una constitución radical, pero sí liberal en sus principios y propósitos, que sin embargo chocó con la cultura autoritaria y despótica de la nobleza y de la Iglesia española, y por eso fue repudiada por Fernando VII poco tiempo después de retornar al trono español luego de la caída de Napoleón en 1814. La reimposición de la monarquía absoluta en España fue otro de los elementos que exacerbaron la decisión de las colonias americanas de buscar la independencia, ya lo dijimos, y al mismo tiempo fue un motivo adicional para que se desataran en España nuevas fuerzas políticas que, inspiradas en los principios liberales, buscaban abolir la monarquía e instituir un régimen republicano en la península. Si algo caracteriza políticamente la historia política española durante todo el siglo XIX, es la permanente tensión entre absolutismo y liberalismo, entre monarquía y republicanismo. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas
terminaron transformando el mapa político de Europa y desataron cambios profundos en América Latina y en el Caribe. En Brasil, por ejemplo, en donde había una colonia, se constituyó un reino y luego un imperio que duró hasta 1888. En Saint-Domingue, donde hubo una colonia francesa, se constituyó el Estado Independiente de Haití, gobernado por africanos y descendientes de africanos, por antiguos esclavos negros y sus descendientes negros y mulatos, y casi inmediatamente ese Estado se dividió en dos, por un lado un reino y por otro lado una república. En Santo Domingo, donde hubo una colonia española convertida oficialmente en colonia francesa en 1795 y de hecho desde 1801 quedó una colonia española a partir de 1809. Este territorio español no siguió el camino del resto de América hispana hasta 13 años después, aun cuando hubo visionarios como Ciriaco Ramírez que consideraban que en 1809 el tiempo había llegado para que los dominicanos proclamaran su independencia. En las Antillas Francesas, la agitación revolucionaria llevó a la abolición efímera de la esclavitud, lo cual fue revertido por las tropas napoleónicas y por las fuerzas militares británicas. La crisis de la monarquía allí no produjo cambios políticos permanentes, pues Guadalupe y Martinica volvieron a ser posesiones francesas hasta el día de hoy. Para terminar, una última reflexión quisiera presentarles a ustedes. Y es la siguiente: la caída definitiva de Napoleón en 1815 y la firma de los tratados de Viena y París en 1814 y 15 restablecieron el balance de poder en Europa y desde entonces cesaron las guerras coloniales en el Caribe por el control del mercado azucarero o el mercado de esclavos, aunque no por eso desaparecieron las tensiones entre Francia, Gran Bretaña y España. El nuevo orden mundial que surgió de las cenizas provocadas por las guerras napoleónicas dejó en el Atlántico dos grandes actores protagónicos que se enfrentaron militarmente en 1812 y mantuvieron una larga guerra comercial por más de 20 años, por lo menos hasta 1828, que fueron Gran Bretaña y los Estados Unidos. Ustedes saben que hubo una guerra en 1812 entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que los británicos llegaron hasta la misma ciudad de Washington y la quemaron, incluyendo la Casa Blanca, que tuvo que ser reconstruida después. La enorme influencia de los capitales británicos en las economías de las naciones nacientes latinoamericanas, por un lado, y la posibilidad de que España quisiese revertir la emancipación de sus colonias, llevó a los Estados Unidos a proclamar la famosa doctrina de Monroe en 1823. Viéndola bien, la doctrina de Monroe fue también un corolario de la crisis de las monarquías en Europa, pues aunque los Estados Unidos emergía como una potencia naval en aquellos años, de no haber sido por el debilitamiento de las monarquías creado por las guerras napoleónicas y los enormes deseos de una paz duradera a partir de 1815, esta doctrina probablemente hubiese sido contestada militarmente por España, por Francia o por Gran Bretaña, como ocurría frecuentemente en los siglos XVII y XVIII. Pero ya estamos en otra historia, así que yo a todos les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora profesor Sergio Guerra, especialista en historia latinoamericana, director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana y secretario ejecutivo de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar acá en este coloquio sobre el proceso de la independencia latinoamericana. Agradecer al presidente, a la primera dama, a Emilio, a la ministra, a Céspedes, a todos ustedes por aceptar participar en este encuentro para reflexionar sobre nuestra independencia, nuestras luchas por la independencia. Quizás lo primero que quiera decir es que mi ponencia engarza muy bien con lo que ha planteado Fran Moya Pons, que nos ha presentado el marco, el contexto europeo, y dice mucho de Emilio, que ha hecho un programa que parece que las cosas van cayendo así, una tras otra, porque yo me voy a referir entonces a lo que pasó un poco del lado de acá, a partir precisamente de los acontecimientos de la Revolución de 1808. Tengo una ponencia ya escrita, según los requerimientos que puso Emilio, que por supuesto no podría leer aquí, pero he hecho un resumen, que espero se ajuste al tiempo que tenemos, y que trato que esta ponencia de recoger algunas reflexiones sobre el proceso de la lucha por la independencia a partir de los acontecimientos de 1808 y sin desconocer, por supuesto,
el precedente de la revolución haitiana. Y antes de entrar en la lectura de mi ponencia, me gustaría leerles una frase de Juan Bosch que me parece que viene como anillo al dedo al tema que voy a tratar. La frase de Juan Bosch es la siguiente: la marcha de los acontecimientos tenía el ritmo loco de los torrentes en días de grandes lluvias. La crisis española entraba en su fase aguda en los territorios del Caribe. En todas partes había agitación y en todas partes se formulaban planes y se tomaban decisiones. Los pueblos españoles del Caribe se hallaban en los umbrales de una conmoción fiera, costosa y prolongada. Eso dijo Juan Bosch precisamente del significado de 1808, y un poco yo voy a tratar de argumentar por qué Juan Bosch dice eso, de esa conmoción fiera, costosa y prolongada. 1808 fue crucial en los destinos de Hispanoamérica. La invasión napoleónica a la península ibérica y la rebelión del pueblo español contra los ocupantes franceses tuvieron enormes consecuencias para la América hispana y fue el preludio de su emancipación. La dinámica de acontecimientos intervinculados que se estableció a partir de ese año entre España y Portugal de un lado y sus respectivas posesiones americanas del otro fue muy parecida a la que se había desarrollado desde 1789 entre Francia y Saint-Domingue. La independencia de Hispanoamérica, cuyo bicentenario conmemoramos, no se proclamó en 1810, sino posteriormente. La ruptura con España no fue considerada en esa fecha, ni formaba parte de un proyecto patriótico generalizado, como nos ha hecho creer la historia oficial. En realidad, una buena parte de los criollos que reaccionaron a la ocupación francesa no pretendían inicialmente el establecimiento de repúblicas independientes, aunque esa aspiración apareciera más tarde como consecuencia de la frustración de las reformas gaditanas, del propio desenlace de los acontecimientos y de la radicalización de muchos de esos iniciadores. El proceso comenzó siguiendo el modelo de lo que sucedía en España para enfrentar a Napoleón, con el establecimiento de gobiernos autónomos en las principales capitales de Hispanoamérica. Estas juntas se valían de la misma argumentación de las metropolitanas para asumir la soberanía y preservar el trono a Fernando VII. Si bien las diferentes reacciones dependieron en gran medida de las especificidades locales, también tuvieron mucho que ver con una serie de imaginarios y valores compartidos entre americanos y españoles. A avalar esta tesis apuntan varios ejemplos. La apatía con que en 1806 fue recibida en la costa venezolana en Coro los expedicionarios del Leander, encabezados por Francisco de Miranda, cuyo llamado a la independencia de Hispanoamérica no podía ser comprendido todavía por la población autóctona. Casi simultáneamente, las invasiones inglesas a Buenos Aires y Montevideo en 1806 y 1807 fueron rechazadas resueltamente por los criollos ante la pasividad de las autoridades coloniales, lo que permitió preservar para España el virreinato del Río de la Plata. Otra muestra fue lo ocurrido en Caracas, donde los mantuanos, o sea, los plantadores esclavistas, organizaron una serie de festejos tras la victoria de Bailén por el posible regreso del rey cautivo. Pero quizás el caso más ilustrativo fue precisamente lo ocurrido aquí en Santo Domingo, entonces ocupado por los franceses como consecuencia del Tratado de Basilea a que se refería Fran Moya Pons de 1795. Compulsados por la rebeldía del pueblo español, los criollos dominicanos se dejaron seducir por los planes insurreccionales de los agentes hispanos. Como bien apuntara Juan Bosch, a quien rendimos tributo en este coloquio con motivo de su centenario, y cito a Bosch, no sería en Venezuela donde se verían los síntomas más rápidos de la reacción de los grupos dominantes del Caribe ante la noticia del destronamiento de los Borbones españoles. Sería en Santo Domingo, en donde el general Ferrán llevaba 4 años ejerciendo el gobierno en nombre de Francia. Allí no había aristocracia mantuana, pero estaban los ateros, Emilio se refería a eso en su intervención, también grandes latifundistas esclavistas, que seguían siendo españoles en su corazón, entre otras razones porque el gobierno español respetó siempre de manera absoluta sus propiedades en tierras, sus derechos de amos de esclavos y su importancia social. El 8 de octubre de 1808, ya también lo dijo Emilio, hace ahora 200 años, la sublevación criolla se inició espontáneamente en la colonia primada de América y permitió la restauración de la soberanía española en Santo Domingo
con la entrega de la Capitanía General a Juan Sánchez Ramírez. El rechazo a la ocupación napoleónica también estaba motivado por razones de orden social. Esto es, el temor a la repetición de lo ocurrido en Haití y por la posible extensión a las colonias de los códigos revolucionarios franceses. También la élite criolla estaba preocupada por una posible parálisis del comercio si los territorios aceptaban las pretensiones de Napoleón, pues Inglaterra obstaculizaría toda actividad mercantil enemiga. En cambio, el comercio se mantendría abierto y liberado de los rígidos controles de los monopolistas de Cádiz con la formación de juntas, que en la práctica significaban la autonomía colonial. Los primeros intentos por convocar juntas en las Indias se desarrollaron en el propio 1808 y tuvieron por escenario a La Habana en julio, a Nueva España en agosto y a Caracas en noviembre. Yo sé que muchos de los ponentes van a contarnos muchos de estos acontecimientos en sus respectivos países. Aunque en dos de estas capitales el movimiento abortó muy en ciernes ante la resistencia de las autoridades tradicionales y el elemento peninsular. Solo en México, esta primera oleada logró momentáneamente cierta concreción. También las juntas hispanoamericanas formadas en 1809, el año que viene van a cumplir los 200 años, en Quito, en La Paz y en Chuquisaca, fracasaron. Aunque en el Alto Perú dieron lugar a los primeros enfrentamientos armados y ejecuciones en enero de 1810. Un tercer ciclo se desarrolló en 1810 al llegar las noticias de la caída de Sevilla y del refugio en Cádiz de la Junta Suprema, sustituida allí por un Consejo de Regencia que parecía indicar el fin de toda resistencia. La sensación de inseguridad ante el inminente vacío de poder condujo a la formación de juntas en las principales ciudades de la América del Sur: Caracas en abril, Cartagena en mayo, Buenos Aires en mayo, Santa Fe de Bogotá en julio, Quito en septiembre, Santiago de Chile en septiembre y Asunción en mayo del año siguiente, 1811. Sin embargo, la formación de estos gobiernos autónomos, dominados por los criollos, no implicaba todavía un movimiento separatista. Por ejemplo, la de Caracas se denominó Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, pues sus aspiraciones se limitaban a desconocer la soberanía francesa, a reivindicaciones comerciales y al establecimiento de la igualdad con los españoles. La política social conservadora seguida por estos gobiernos constituidos en 1810 contrasta con el programa radical de evolución de tierras comunales, supresión de gravámenes y estancos, eliminación del tributo indígena, abolición de la trata y de la esclavitud, adoptado por la revolución que en ese mismo año de 1810 estremeció a México. Desde esta perspectiva, el movimiento encabezado por el cura Miguel Hidalgo estaba bien distante de los estrechos objetivos y limitada presencia popular del juntismo hispanoamericano, constreñido por su impronta urbana y elitista. A pesar de la marcada diferencia entre el airado levantamiento de masas del virreinato de Nueva España, nutrido de peones mestizos e indígenas, y los gobiernos autónomos establecidos por los ricos criollos en el resto de Hispanoamérica, tampoco en México la rebelión tuvo una declarada intención independentista. Más de una vez he comentado que cuando el presidente de México sale al balcón en el Zócalo, en Palacio Nacional, para tocar las campanas, el 16 de septiembre de 1810, en conmemoración de la independencia de México, y aunque Pepe Herrera quizá no sostenga esa tesis, no proclamó la independencia Hidalgo ese día, ni nunca, murió sin proclamarla, más adelante lo digo. Prueba de ello es que el propio Hidalgo arengó a sus huestes tras el conocido grito de dolores del 16 de septiembre de 1810 con las consignas de viva la religión católica y viva Fernando VII, más nada, presionado por los acaudalados propietarios criollos del Bajío novohispano que le seguían. Lo mismo había ocurrido en Saint-Domingue, pues Toussaint Louverture, luego de la derrota de los realistas franceses y de los invasores ingleses y españoles, se proclamó en 1801 gobernador de toda la Española a nombre de la República Tricolor. Solo después de que las tropas napoleónicas, se refirió Fran a eso, desembarcaron en la isla en 1802 e intentaron restablecer la esclavitud y el antiguo régimen, fue que se inició la gesta emancipadora y se proclamó la independencia el 1 de enero de 1808, como recordó aquí el señor presidente. 1804, perdón. En la evaluación de los acontecimientos de 1808-1810 hay que tener presente que muchos criollos todavía se sentían españoles americanos y no consideraban necesario cortar el vínculo colonial, a lo que contribuyó las propias declaraciones de la Junta Central, 22 de enero del año 9,
y la convocatoria a Cortes, 14 de febrero del 10, que les reconocía sus derechos y convidaba a enviar representantes a la metrópoli. No obstante, como también señaló aquí el señor presidente, los habitantes de las colonias iban tomando conciencia de su identidad americana, pues desde hacía tiempo se venía hilvanando un imaginario propio mediante la exaltación del pasado prehispánico y la admiración de los valores autóctonos, en gran medida gracias a la labor de jesuitas criollos desterrados como el veracruzano Francisco Javier Clavijero. Ello era también una demostración del orgullo que los hispanoamericanos ya sentían por la tierra donde habían nacido y por su condición de criollo, lo que advirtieron viajeros avispados como el barón de Humboldt o François de Pons. La incubación de esta conciencia hispanoamericana al margen de la española facilitó que cuando comenzaran los enfrentamientos armados con los realistas, o sea, las viejas autoridades metropolitanas, los españoles y un sector conservador de los propios criollos, se pasara con relativa facilidad de la defensa de Fernando VII y los vínculos con la metrópoli a la ruptura y la proclamación de la independencia. En algunos lugares, como en Venezuela, de lo que sé que va a tratar aquí el doctor Arístides Medina Rubio, la declaración de independencia fue temprana, 5 de julio de 1811, en gran medida gracias a la labor de jóvenes criollos, entre los cuales descollaba Bolívar, atraídos por el magisterio anticolonialista de Miranda. Ese también fue el caso de Cartagena, nos lo trae acá el amigo Elías Caro de la Universidad de Magdalena, que anunció su separación de España el 11 de noviembre de ese año, compulsado por la enérgica actuación de los hermanos Gutiérrez de Piñeres, que impusieron a la moderada Junta Criolla Local el acta de independencia. Pero en México, ello no ocurrió hasta el 6 de noviembre de 1813, cuando fue aprobada por el Congreso Insurgente de Chilpancingo tras la derrota y ejecución de Hidalgo, pues en el campo revolucionario había mucha resistencia a desconocer a Fernando VII. Esa también fue la situación en la mayoría de las colonias españolas, donde la independencia fue declarada bastante después, Paraguay y Nueva Granada en 1813, el Río de la Plata en 1816 en el Congreso de Tucumán, Chile en 1818 y Perú, Centroamérica, Quito, Santo Domingo, Panamá y Veraguas en 1821. A impulsar el movimiento en estos 6 últimos territorios contribuyó el sensible cambio en la correlación de fuerzas creado con la sublevación de Riego en España, 1820, y las victorias militares de San Martín en Maipú, 1818, y Bolívar en Boyacá y Carabobo, 1819 y 21 respectivamente, que compulsó al sector criollo conservador a romper con la debilitada metrópoli y a aceptar una independencia ya prácticamente inevitable. Todo esto, por supuesto, no invalida que en la mente de criollos ilustrados y determinadas personalidades adelantadas a su tiempo, Miranda fue uno de ellos, la idea de la independencia y la formación de una nación en su sentido moderno ya estuviera presente con anterioridad, como parece ser el caso del propio Hidalgo, cuyo horizonte más íntimo fue quizás la emancipación de España. Ahora bien, la aceptación del proyecto independentista por los criollos nos lleva de la mano al dilema latente en todo el ciclo emancipador latinoamericano: romper el orden colonial con o sin transformaciones revolucionarias. Las reivindicaciones sociales en esta época no eran solo la abolición del diezmo, la eliminación de monopolios comerciales y viejos tributos, sino también la eliminación de la servidumbre indígena y sobre todo la abolición de la esclavitud. En realidad, el tema de la esclavitud era la clave de la independencia y lo que definía el sentido revolucionario o conservador de la contienda anticolonialista, disyuntiva que sacudió todo el movimiento emancipador. Es claro que para Miranda y la aristocracia criolla, Estados Unidos era el modelo y no la Revolución Haitiana o la Revolución Francesa, procesos acompañados de una gran violencia social que los atemorizaba. Descarnadamente lo formuló Miranda, quien creía necesario seguir, y cito, las huellas de nuestros hermanos los americanos del norte, decía Miranda, pues consideraba que pese a todos sus deseos de independencia, temía más a la anarquía y al sistema revolucionario que podía llevarlos, y cito a Miranda, a sufrir el destino de Santo Domingo. Los ricos propietarios hispanoamericanos abogaban por una independencia sin cambios de envergadura, una separación de las metrópolis europeas que mantuviera la esclavitud y todo el viejo orden de la sociedad, como había ocurrido en Estados Unidos. Con razón, el profesor Juan Bosch escribió, y cito, las tierras por donde pasa una revolución verdadera
y la de Haití había sido la revolución más profunda de América, puesto que la de los Estados Unidos no llegó a sus niveles sociales y raciales, son como aquellas donde se levanta inesperadamente un volcán. El paisaje no vuelve a ser lo que había sido. Eso dijo Bosch. En la lucha independentista de América Latina, solo el levantamiento de Hidalgo, continuado por su alumno y también sacerdote José María Morelos, tuvo una perspectiva social comparable a la de Haití. Pero la revolución haitiana, que abrió el ciclo emancipador latinoamericano, no fue solo la más radical, sino también la única victoriosa, pues todos los demás movimientos sociales radicales fracasaron, incluido el de Hidalgo y Morelos. Eso explica la extraordinaria repercusión que la revolución haitiana tuvo en las colonias, en particular las del Caribe, aunque se trató de una influencia contradictoria. Por un lado, fue promotora de la revolución y la independencia. Por el otro, su retranca. En aquellos lugares donde el perfil socioeconómico era muy semejante al de Saint-Domingue, el paradigma de la revolución haitiana estuvo siempre latente, soliviantando con su imaginario a los esclavos, acelerando la intranquilidad en las plantaciones y actuando como catalizador del proceso revolucionario, aunque a costa de frenar los ímpetus separatistas de las élites criollas. En Venezuela, por ejemplo, es caso estudiado muy bien por Juan Bosch en su libro sobre la guerra social en Venezuela. Durante el periodo de las dos primeras repúblicas, 1811 y 1814, la revolución haitiana tuvo ese efecto contradictorio, pues fue la esperanza redentora que alteraba las dotaciones de esclavos, mientras era el fantasma que asustaba a los plantadores. De ese temor se valieron los realistas para amenazar con sublevar a los esclavos, obligando a los mantuanos a capitular en San Mateo, lo que selló la suerte de la primera república venezolana en 1812. En cierta manera, ese fue también el caso de Cuba, donde el miedo a la repetición de la revolución haitiana paralizó a un importante sector de la aristocracia criolla, que no se incorporó al proceso liberador latinoamericano. Aunque esta postura no puede llevarnos a la conclusión, como dije aquella vez aquí mismo, como han hecho muchos de nuestros historiadores, de que en la mayor de las Antillas las condiciones eran menos maduras para la independencia, o que la formación de una conciencia nacional estaba más atrasada que en el resto del continente. Hernán Venegas ha estudiado muy bien ese tema de los movimientos que la historiografía cubana ha soslayado, que indican que Cuba estaba formando parte de todo este proceso emancipador latinoamericano. El propio Bolívar tuvo una relación complicada con la revolución haitiana, pues en determinados momentos le asaltaron las mismas prevenciones y prejuicios de Miranda sobre los acontecimientos de Saint-Domingue. Bolívar, como apuntó acertadamente Juan Bosch, era todavía un mantuano, decía Bosch, cuando después de la exitosa campaña admirable de 1813 logró restablecer la Segunda República de Venezuela, una copia de la primera. Ambas representaban en última instancia los intereses de los mantuanos, y eso explica su pasividad ante los cambios sustanciales. Fue precisamente ese el talón de Aquiles que permitió el triunfo de los realistas encabezado por el asturiano Boves, quien llevaba de bandera el saqueo de las haciendas y propiedades de los mantuanos y la promesa de abolir la esclavitud, como muy bien lo explica Bosch en su libro clásico Bolívar y la guerra social. Tras el fracaso de la Segunda República Venezolana y la reconquista española de Nueva Granada en 1816, muchos patriotas encontraron refugio en Haití. Fue la República Negra. Bosch la calificó de una especie de democracia patriarcal, nacionalista y sosegada, la que había eliminado la esclavitud, la que acogió a los criollos perseguidos por los realistas, entre ellos Bolívar. En la generosa patria de Louverture, el libertador quedó marcado para siempre por la solidaridad haitiana, por aquella sociedad de hombres libres, la única en todo el continente, que lo condujo a un cambio trascendental en su pensamiento y convicciones. Desde entonces Bolívar quedó completamente dominado por el principio de la igualdad, como demostró al promulgar un decreto abolicionista al pisar tierra venezolana en 1816, convencido, como le dirían una carta a Santander, de la incongruencia, y cito, de que en una revolución de libertad se pretenda mantener la esclavitud. Pero el libertador no pudo cumplir sus nobles propósitos, pues esa ley fue sustituida después por una de vientre libre en 1821, y debo decir que cuando se retrotrajo esta ley abolicionista de Bolívar, todavía la zona donde estaban las principales plantaciones no habían sido liberadas. Por lo tanto, el decreto abolicionista no pudo ser llevado a la práctica. Por eso digo, pues esa ley fue sustituida después por una de vientres libres, en 1821.
aun cuando siguió batallando hasta el final de su existencia contra la esclavitud, Bolívar, como se comprobó cuando elaboró la Constitución para la República de Bolivia en 1826, donde proscribió, la hizo de su puño y letra, la infame institución y puso a Haití como modelo de nación, a la que llegó a calificar, y cito, de la república más democrática del mundo. A pesar de los deseos y decretos abolicionistas del Libertador y otros próceres, la esclavitud persistió después de la independencia, pues no se consiguió entonces su fin en ninguna otra parte fuera de Haití. Pero la revolución haitiana, y ya me acerco al final, pero la revolución haitiana no solo influyó en la liberación de Hispanoamérica al irradiar su influencia por todo el hemisferio, sino también al proporcionar una sólida y activa retaguardia al movimiento independentista. El propio Miranda, tan crítico de lo ocurrido en Haití, se guareció allí en 1806. También la expedición del liberal español Mina pasó por este territorio caribeño en su ruta a Nueva España en 1816. La extendida conspiración del artesano negro Aponte, abortada en Cuba en 1812, fue tejida, yo pensaba que iba a ser una novedad, pero Emilio se me adelantó. La extendida conspiración del artesano negro Aponte, abortada en Cuba en 1812, fue tejida con la complicidad de altos oficiales criollos, entre ellos el general Gil Narciso, que habían servido en las tropas auxiliares españolas en Santo Domingo y que se encontraban en tránsito por La Habana, quienes propiciaron un movimiento revolucionario en Cuba que perseguía el modelo haitiano de república independiente e igualitaria, y que por supuesto fue abortado. Un último ejemplo quiero mencionar antes de terminar. Cuando el gobierno de México, presidido por Vicente Guerrero, planeó liberar a Cuba, tuvo una serie de proyectos, estuvo también involucrado Bolívar en varios de estos planes, envió un agente secreto, Vicente Guerrero, el presidente mexicano, a Haití, en busca del respaldo de los antiguos esclavos. Si el proyecto se malogró, no fue por la falta de vocación revolucionaria de los haitianos, sino por los cambios de coyuntura de la segunda mitad de la década del 20, que cerraron el ciclo emancipador latinoamericano sin la independencia de Cuba y Puerto Rico, dejando pendiente, como dijera José Martí, la última estrofa del poema de 1810. Muchas gracias. Bien, ahora el profesor Guy Pierre va a desarrollar la ponencia por un nuevo planteamiento respecto a la determinación del punto de partida de los movimientos de independencia de América Latina. Profesor Pierre es egresado de la Sorbonne en Sociología, tiene una maestría y está en proceso de concluir su tesis doctoral en una universidad de México. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, de la Universidad del Estado de Haití y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Profesor Pierre. El problema mío, como el título mismo lo viene diciendo, lo expresa, son unas dudas que tengo respecto a al punto de partida que tomamos todos, ¿no? En la historiografía normalmente que toman por lo general 1808, 1810 para pensar, iniciar los estudios sobre la crisis de la independencia, lo que llamamos la independencia. Son notas que yo he venido elaborando a partir de unas discusiones que he tenido en la universidad con estudiantes, los orígenes aquí, ¿no? Como pueden verlo, discusiones con estudiantes que he tenido en las universidades, y aquí yo siempre he expresado ciertas mefianzas en las literaturas que venimos leyendo, y sobre todo tomando en cuenta la gran influencia de la historiografía europea, algo así. Entonces, las observaciones de estas notas se trata de cuestionar, como se dice acá, estos puntos y sugerir asimismo un nuevo punto de partida. Yo parto del principio, del supuesto que siempre es sumamente difícil fechar el punto de arranque de un movimiento histórico. Y eso sobre todo cuando se trata de un movimiento que no se limita a un solo espacio, a una sola sociedad, sino que pretende abarcar
un continente en su totalidad. O sea, que queremos decir que hay varias temporalidades que tratamos de integrar. Entonces aquí muy a menudo puede haber ciertas incongruencias en estos planteamientos. El primero que podemos decirlo, adelantar un poco la discusión, es que el concepto mismo, el nombre mismo, el concepto de América Latina plantea problemas. Es un concepto muy ideológico que se elaboró, que se construyó en un contexto histórico determinado. Al cuestionar el concepto, al definir el concepto, plantea toda una discusión. De ahí yo parto de la idea que probablemente en vez de partir de 1808-1810, ustedes lo verán, sin dejar de reconocer el alcance histórico de este punto de partida, yo creo que probablemente tenemos que plantear un otro punto de partida. Yo digo eso porque yo me baso en un debate que ha habido, que un historiador muy famoso, parece que fue profesor de varios de nosotros acá, incluso mi amigo aquí, Ruggero Romano, que entabló toda una discusión respecto al punto de arranque de la crisis de 17. Algo así, entre historiadores que prefieren, que suelen plantear como punto de arranque de la crisis de 17, el periodo de 1640-1650, él propone un periodo que sería 1619-1622. Es un hecho muy interesante en este debate, entre paréntesis. Nosotros, los historiadores económicos, solemos muy a menudo, con base a unas curvas, observar los picos y tratar de cortar, de fechar el punto de arranque a partir del momento del quiebre del quiebre de un movimiento de ascenso. Y el 1640-1650 representa efectivamente en la dinámica económica de Europa el punto de quiebre. Él propone, en cambio, el periodo en donde se ha empezado a haber una desaceleración de un largo movimiento expansivo que ha habido en el periodo 16. De ahí que yo veo que es muy interesante el planteamiento que podemos hacernos. 1808, 1810 tiene un gran significado, tiene un cierto alcance histórico. Nuestro amigo Don Emilio lo ha dicho, Carlos Marx ha hablado de esta revolución. Sin embargo, en el contexto de América Latina, yo no creo que se puede partir de este punto, hacer de este punto, como de esa coyuntura, el punto de partida para pensar la historia de la región, o sea, de la crisis, o sea, de los movimientos históricos. Aquí, la tesis mía será la siguiente. Yo sostengo en este caso, en el caso que abarca todos los países de la región, y no solo uno, conviene partir mejor de la guerra de los 7 años, en vez de la coyuntura, y yo voy a explicar eso, porque yo lo planteo así. Yo parto de la idea que hay que hacer un estudio global, pero antes de hacerlo, yo trato de hacer una lectura crítica de varias corrientes, de determinar corrientes que vienen planteando 1800, la coyuntura de 1808 como punto de partida. Yo, a grosso modo, reconozco, habría dos grandes tendencias. Yo trato de categorizarlo, yo diría que hay dos métodos de planteamiento. Uno que, vamos a decirlo, que trata en términos generales, de hacer un estudio de carácter coyuntural de eso, y tratan de colocarse en una perspectiva que llamamos una perspectiva de larga duración, braudeliana, parten de las reformas borbónicas. A un segundo, en este primer método, los representantes fundamentales serían, yo cito a algunos autores acá, la Virginia Guedea, un autor recién que muchos conocemos aquí, Marcelo Carmagnani,
Y un segundo método sería un método más bien estructuralista, con ciertas pretensiones de buscar las raíces económicas de la crisis de independencia. Ahí encontramos a John Lynch, encontramos a Tullio Alperi-Ndongi, pero todos ellos hay un problema en estos planteamientos. Es eso que yo hago en el plan general de aquí. En el plan general, yo en el estudio, en el trabajo, yo expongo estos métodos, luego yo señalo, aquí yo indico los elementos comunes de estos enfoques y luego al mismo tiempo yo indico los límites de los mismos y para concluir yo trato de definir en forma de hipótesis de investigación algunos elementos para proponer, determinar un nuevo punto de partida. En el primer método, en los dos métodos fundamentalmente, lo que predomina, el método fundamental que predomina es una nueva historia política. Yo tengo ciertos problemas con la nueva historia política. Los autores que vienen planteando, definiendo eso, no se diferencian mucho de la vieja historia política que, a mi manera de ver, que no tendría un cierto estatuto, lo que llamo estatuto científico. O sea, una historia batalla, una historia a veces muy narrativa, y ahí yo me arriesgo aquí a hablar, a incluir en este enfoque a un autor como Marcelo Carmagnani, a pesar de las obras, de los trabajos anteriores de Marcelo Carmagnani. Me baso ahí fundamentalmente en un libro muy recién que hizo, un libro muy controvertido que se llama América el otro occidente, América Latina, el otro occidente, la occidentalización de América Latina. Y en estos enfoques del nuevo método, lo que le caracterizan es limitarse fundamentalmente en las superestructuras políticas para analizar la independencia, el movimiento de independencia de la región. Aquí yo creo que, lo veremos, ¿no? Aquí yo creo que no se puede metodológicamente limitarse a esta esfera de esta instancia para analizar un fenómeno, no un solo caso, sino, me repito, varios casos, algo así. En el segundo método, John Lynch y Tullio Alperi-Ndongi son más, lo plantean con mejor asidero, con un fundamento más sólido, podemos decirlo, un fundamento teórico más sólido. Hacen una especie de vaivén entre lo político y lo económico. Pero los dos, sobre todo para John Lynch trata de remontar a un periodo, no limitarse a una coyuntura que sería la coyuntura de 1808, sino remontarse a partir de las reformas borbónicas. Ahí la duda mía es que yo veo la historia, cuando yo trato de ver la historia de la región, yo trato de enmarcarlo en un cierto, lo que yo presento en el trabajo, un cierto determinismo histórico. Aquí, en los dos métodos que acabamos de ver, yo trato de presentar las debilidades de estos métodos, sus características comunes. Los elementos comunes que yo veo en estos trabajos es, partiendo de la definición de América Latina, hay una fragmentación artificial de la región en subregiones, lo que llamamos América del Norte, América Latina y el Caribe. Ahí, en estos planteamientos, todas las corrientes historiográficas, después de definir el concepto de América Latina de manera muy confusa, excluyen por lo general el Caribe y América del Norte. Un autor yo cito un autor que muy conocido aquí, Macaulay, que se atreve incluso a decir que en el caso de un país como Haití, tenemos que mencionar la revolución haitiana, pero de manera muy marginal. Pensando América Latina, tenemos que mencionar de manera muy marginal. ¿Cuáles son los criterios de exclusión, tanto del Caribe y de América del Norte? En el caso serían los orígenes de estos pueblos, sus características raciales y culturales. En el caso de Haití serían los mismos. Excluyen a América porque es una región dominada, poblada fundamentalmente
por ciudadanos de origen irlandeses, ingleses, y excluyen al Caribe, Haití en particular, porque es una región fundamentalmente dominada por población de raza negra y cultura negra. Entonces, todo ello, eso como tiene fundamento lo que llamamos la nueva historia política. Yo no comparto esto, yo me atrevo aquí a hacer un análisis. Yo digo que sí tenemos que estudiar, repensar la independencia de América Latina. Tenemos que partir de un método que no se afiera fundamentalmente, únicamente en las superestructuras políticas. Uno, que no delimita el espacio del análisis en la coyuntura, con un supuesto de enmarcarlo en lo que llamamos la larga duración, solo en las reformas borbónicas y pombalinas. 2. 3. Un análisis, un método que toma en consideración los niveles económicos. O sea, quiero decir con eso que un análisis que trata de estudiar el sistema colonial en su globalidad. O sea, que trata de integrar en un espacio orgánico, los distintos espacios coloniales que ha habido en la región. Aquí yo me atrevo a hacer un dibujo, aquí, un esquema, donde hemos tenido en la región varios sistemas coloniales. Me parece que en las intervenciones hay ideas que retoman las mías, algo así, coincido con ellos, ¿no? Donde no se puede estudiar la historia de América Latina solamente limitándose al espacio colonial que llamamos el espacio colonial ibérico, o sea, España y Portugal. Tenemos que ver, ¿no?, el conjunto de contradicciones de a partir desde el fin de la crisis del siglo XVII, o sea, el inicio de la crisis del siglo, el inicio del siglo XVIII, en donde vemos que hay un sistema del proceso de transición al capitalismo, se acelera a partir del fin del siglo XVIII, 1640-1650, marca la decadencia de España, en el sentido de que hay un autor que lo dice bien, Miguel Izar, ¿no? En ningún caso las reformas borbónicas no hubieran podido ayudar a España para retener a sus colonias desde el fin de la crisis del siglo XVII. Las colonias, todo el sistema colonial de la región, ¿no?, ya se encontraban en las órbitas de las dos potencias, de las metrópolis más desarrolladas, donde el sistema capitalista, la transición al capitalismo, venían desarrollándose con mayor celeridad. Entonces aquí, con base a todos estos argumentos en el paper, ¿no?, yo trato de fundamental, de decir cómo la guerra de los 7 años conviene mejor tomarlo como punto de arranque, eso sin dejar de insistir en la coyuntura de 1808-1810. De ahí, a manera de conclusión en el texto, lo que yo lo hago, ¿no?, yo trato de restablecer el verdadero alcance histórico de la coyuntura de 1808-1810, indicar algunas trampas que existen en el concepto mismo de América Latina a la hora de fechar el punto de partida de la crisis de independencia, y, al fin, trato de identificar y evitar eliminar algunos sesgos de carácter ideológico que existen en los estudios sobre la independencia de la región. Y yo veo que en varios estudios algunos autores tienen una cierta timidez, titubean cuando se trata de estudiar, de hablar del ciclo de independencia, hacen un conjunto de consideración para no tomar en cuenta las dos coyunturas que llamamos, ¿no?, 1756-1760, 1763 y 1776 y 1787, o sea, la independencia de los Estados Unidos. Si uno no lo hace, no puede entender, ¿no?, todas esas influencias
de un sistema colonial a otro, y es eso me parece que nuestro colega cubano lo ha planteado muy bien. Es eso que yo trato a grosso modo de presentar en el texto. Con ello, yo no sé si me he podido expresar muy bien, pero yo les agradezco mucho por su paciencia. Muchas gracias. Última ponencia de esta sesión, a cargo del profesor Michel Hector, quien ha sido docente de la Universidad de Puebla, en México. Actualmente es profesor de la Universidad del Estado de Haití y presidente de la Sociedad Haitiana de Historia y Geografía. Gracias. Tengo en primer lugar que agradecer a mi colega Emilio Cordero Michel, presidente de la Academia Dominicana de Historia. Agradecer también a la Fundación y a todas las otras Fonglobe y a todas las otras instituciones que apoyaron esta iniciativa. Agradecer particularmente al presidente de la República Dominicana por el interés que ha manifestado por nuestros trabajos. Me propongo hablarles de la resonancia de la revolución haitiana en el Gran Caribe. Tomo como punto de partida, naturalmente, 1791, la fecha del estallido de la gran insurrección de los esclavos, y termino con 1826, que es la fecha del Congreso de Panamá. Entonces, 1825 también entra en el cierre del periodo, porque es la fecha del reconocimiento de la independencia por Francia. Entonces, ya el problema de la resonancia sigue todavía después, porque la esclavitud, como se ha dicho, existe, pero no se plantea de la misma manera como en los años que vamos a ver. Pero antes, yo quiero recordar solamente algunos aspectos de lo que se llama de la revolución haitiana. Se dice que es la primera revolución de esclavos victoriosa, pero pienso que se debe también plantear la pregunta: ¿por qué logró éxito la revolución haitiana? ¿Por qué triunfó? Naturalmente hay condiciones internacionales de las rivalidades entre grandes potencias, que hemos visto, se ha hablado de esto y Guy Pierre acaba de señalarlo. Naturalmente hay grandes líderes, se ha hablado de Toussaint Louverture. No hay movimientos revolucionarios sin un leadership, sin una dirección revolucionaria. Pero yo creo que en lo que se refiere a la revolución de Haití, tomando el Estado real de la comunidad que hizo esta revolución, se debe también considerar cómo se logró homogeneizar esta población y cómo se logró afianzar una conciencia para realizar este hecho revolucionario. La población haitiana, fundamentalmente, que va a llegar a esta revolución en sus 2/3 partes, es una
población muy joven no solamente desde el punto de vista de la edad, muy joven también desde el punto de vista de su instalación misma en el lugar. Es decir, es sobre todo a partir de los años 70 del siglo XVIII que las grandes masas de trabajadores, esclavos, cautivos, llegan cada año como hasta 30,000 por año. Es decir, la población que llega a la revolución es una población todavía en proceso de homogeneizarse, en proceso de constituir una nueva colectividad. Entonces, los elementos de esa homogeneización son ellos que van a constituir esas bases de la formación de una conciencia revolucionaria. ¿Cuáles son esos elementos? Para ir muy rápidamente. El idioma que tienen todos que aprender, que apropiarse, una religión nueva que tienen que construir, el vudú. En tercer lugar, una forma de producción que ellos, en la plantación, se apegan a ella, lo que se llaman les plazas à vivre, no sé cómo yo lo traduciría en español, es decir, dentro de la habitación, dentro de la plantación, se daban o se concedían a los trabajadores parcelas de tierras para que ellos cultivan. Entonces, estaban nutrirse, estaban mucho más interesados a esas milpas, a esas parcelas, que trabajar en las plantaciones. Y eso no fue una cosa sencillamente de Haití. Es decir, sus primeras reivindicaciones fueron conseguir 3 días por semana para trabajar sus pequeñas parcelas. Entonces, hay una mentalidad de un interés para esas parcelas, para trabajar, para constituirse ya en lo que Sidney Smith llama un proto-campesinado. Son tercer elemento. Y otro elemento que va a forjar esta conciencia, que va a servir como elemento, es otro elemento, hemos dicho la plantación, hemos dicho el idioma, la religión, ¿sí? Otro elemento, las comunidades cimarrones, donde ellos habían aprendido a constituir una cultura ya, y por fin la lucha por la libertad. Otros autores señalan que todo un imaginario afro-creol de apropiarse ya de este territorio, que son elementos que se han constituido a través de una larga resistencia para reconquistar su dignidad perdida. Entonces son esos elementos que van a permitir fundamentalmente la formación de una conciencia, diríamos, no sé si la palabra es correcta en español, pero nacionalitaria, para luchar, formar una comunidad y luchar por la apropiación de ese territorio y la constitución de una nueva comunidad. Entonces yo creo que es importante, es lo que da las características
de la revolución que todos sabemos. Yo no voy a insistir sobre esto. Las características de una revolución antiesclavista, de una revolución anticolonial, de una revolución antirracista y de una revolución fuertemente marcada en la base de en los trabajadores, en las masas, fuertemente marcada por el rechazo a la plantación. La plantación simboliza a la economía de plantación simbolizando todo el sistema esclavista, racialista, etcétera, etcétera. Entonces, después de señalar muy rápidamente, esos aspectos, muy rápidamente, yo les tengo que decir que esto va a jugar, el tipo de colonización va a jugar también sobre la naturaleza del Estado, que va a aparecer este primer día de este Estado nuevo, que va a aparecer en el día de 1804. Pero nosotros decimos que no se puede, que la experiencia ya de Toussaint Louverture, y en esto yo no estaría tanto de acuerdo de recordar, de situar la experiencia de Toussaint Louverture en los aspectos, o en la perspectiva de la primera ola de lucha en lo que se llama en el continente americano. Yo creo que va más allá, porque aquí mismo se ha dicho lo fundamental de la lucha de Toussaint Louverture es no solamente no solamente romper progresivamente con el sistema colonial francés, manteniendo diciendo que la gobernadura bajo la autoridad de Francia. No solamente eso, pero sobre todo para Toussaint Louverture es la libertad, es fundamentalmente la constitución de un Estado moderno. Yo creo que esos dos aspectos van a permitirnos a comprender mejor el alcance, lo que yo llamo en el texto, les voy a pedir perdón, yo lo escribí en francés y estoy tratando de resumirlo en español. Entonces es dentro de lo que yo llamo la resonancia de la revolución haitiana. Para esto yo he indicado que hay que distinguir dos momentos. Un primer momento que va de 1791 hasta 1804. Y otro momento que va de 1806, se podría decir 1804, pero yo tomo 1806 por la llegada de Miranda, de 1806 hasta 1826. Entonces, en el primer periodo, ¿qué pasó con la revolución haitiana? Antes decirle que esta temática sea bastante estudiada, sobre todo antes en la historiografía, tanto haitiana como de otros países, digamos mejor, en la historiografía que trataba de la revolución haitiana, antes no había tocado tanto este tema del alcance de la revolución haitiana a través de América o a través del mundo. Cierto, hay estudios valiosos sobre, por ejemplo, Pétion y Bolívar, que hizo un especialista, Paul Verna. Pero hay estudios de haitianos también sobre Pétion Bolívar. Hay estudios de venezolanos también sobre el aspecto Pétion Bolívar. Entonces ese aspecto ha sido más o menos
estudiado. Hay los trabajos de autores cubanos, como José Luciano Franco, sobre ese aspecto. Pero el alcance mismo de la revolución ha sido, sobre todo, indicado después en un congreso que se hizo en Puerto Príncipe en el año 1899. Hay todo un tomo que recoge de los actos del Congreso, hay todo un tomo que recoge los distintos aspectos, los distintos testimonios, los distintos estudios desde distintos puntos de vista sobre el alcance de la revolución haitiana en el mundo, no solamente en América, pero en el mundo. Y después de 89, los estudios, tanto de autores norteamericanos, David Gegus, como de autores latinoamericanos, mexicanos, Johanna Grafenstein, como de otros autores, no vamos a citarlos todos, han estudiado el impacto de la revolución haitiana, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista ideológico. Hasta la influencia de Hegel se ha determinado, hasta la influencia de la revolución haitiana en la obra de Hegel se ha estudiado recientemente. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tratar de darles una vista muy general sobre ese aspecto, sobre el aspecto del impacto de la revolución haitiana. Decíamos dos momentos. En el primer momento, ¿qué se puede decir del impacto de la revolución haitiana? Cambió radicalmente, cambió mucho el Caribe, la revolución haitiana. Lo cambió en distintos sentidos. Lo cambió en movimiento de población. Generó todo un cambio en la población en el Caribe. Flujo migratorio desde los que estaban en Haití, que se fueron en otros países buscando refugio, que se tratan de los colonos que pasaron, que se fueron, que se tratan de los que de la República Dominicana después que se fueron también hacia Cuba. Entonces, hubo que se tratan de los que luchaban con Jean-François Biassou, con las tropas españolas, que también se fueron, provocó entonces todo un movimiento de población. Se habla desde el punto de vista de los colonos, se habla hasta de 30,000 que se establecieron, que se fueron a instalarse en Cuba y que de ahí salieron a distintos países de América del Norte, a distintas ciudades, de América del Norte. Entonces, provocó en ese aspecto, pero provocó también cambio en la población desde el punto de vista de los esclavos. Generó un crecimiento del número de los esclavos en otros países, que se trata de Jamaica, que se trata de Cuba, que se trata de Trinidad, generó por lo de la revolución haitiana. Entonces, muchos se acrecentó la trata en esos países. ¿Por qué? Porque la revolución haitiana también provocó un cambio en la geografía de la producción, sobre todo de la producción del azúcar y del café también. Entonces, es en este momento que Jamaica aprovechó mucho de
de la revolución haitiana porque su producción de azúcar aumentó considerablemente. Pero fue sobre todo Cuba que aprovechó de esto. En el cambio, se volvió a partir de este momento. No voy a señalar todo el interés que Cuba tenía en este momento, mandando misiones para estudiar el caso y desarrollar su industria azucarera. Provocó también cambio en las medidas administrativas. Es decir, las fuerzas de seguridad, de policía o del ejército en todos esos países aumentaron para defender naturalmente, para defender el sistema esclavista, prevenir revueltas de esclavos. Pero a pesar de esas medidas de prevención, la revolución haitiana declenchó toda una serie de revueltas en todos esos países entre 1791 y 1804, que se trata de Jamaica, que se trata de Trinidad, que se trata de Guadalupe, que se trata de Aruba. En todas las Antillas hubo movimientos, hay cuadros, mapas que indican todas las regiones del Caribe que fueron afectadas por esas conquistas de 1797 hasta los años 1800. Entonces, la revolución haitiana conmovió el Caribe en el sentido de cambios en la producción, cambios en el movimiento de población, cambios y una extensión de las revueltas de los esclavos. Pero a partir de la revolución, a partir de la proclamación de la independencia de 1804, Haití, esa solidaridad se desarrolla a nivel estatal. Es decir, es el Estado haitiano que toma la iniciativa de ayudar a los otros países a pesar de las proclamaciones, a pesar de las posiciones oficiales de no cambiar el statu quo en las Antillas. A pesar de esas declaraciones oficiales, hubo toda una política de apoyo a los movimientos. Empieza con Miranda. Miranda se habló de Leandre en la bahía de Jacmel. De ahí compró 2 otros buques. De ahí fundó la bandera de la República de la Gran Colombia, que va a ser el origen de la República de 3 países de América Latina, actualmente, de Colombia, Venezuela y Ecuador. Y esa bandera, es decir, bueno, no les voy a contar toda la simbólica de esos 3 colores, de esas banderas. No les voy a contar tampoco que fue el gobierno haitiano que dio hasta las telas para las banderas, pero el gobierno haitiano dio también armas y hombres que se fueron con Bolívar. Naturalmente, en aquella época había España, había sus espías y que adelantaron la salida de Bolívar y de Miranda, y dieron la noticia y
pasó lo que todos los compañeros, los colegas han señalado. Pero después de Miranda se señaló Mina y se señaló Bolívar también como que vinieron, que recibieron ayuda no solamente en todo lo que se conoce en armas, en hombres, en dinero, pero recibieron también, no solamente desde el punto de vista del gobierno, recibieron también desde la población haitiana en la parte sur del país, recibieron ayuda de la población. Después de lo de Cartagena, salieron casi 10,000 exiliados hacia Haití. Haití los recibió y se instalaron en distintas ciudades y la población acogió estos exiliados. La política de Estado no solamente se desarrolló no solamente a este nivel, pero se desarrolló también a nivel de otro tipo de ayuda humanitaria en aquella época cuando tenían tal o cual problema en tal o cual Antilla. Eso pasó en Jamaica, por ejemplo, y donde el gobierno haitiano mandó víveres para la población de Jamaica que pasaba un mal momento. Entonces, hay toda una política estatal. Y la política, se hablaba en el texto, hemos mencionado todo esto, se hablaba de la Segunda Guerra Anglo-Norteamericana. Y Haití también contribuyó, mandó casi 100 soldados, 100 hombres, luchar al lado de los norteamericanos contra los ingleses. Entonces, toda una política estatal de ayuda. Y también esa política en las condiciones de Haití en aquel momento no podía desarrollarse si no tenía el apoyo de la población. No entro en todos los detalles, pero tengo que señalar un problema. ¿Por qué toda esa política de ayuda se concentró sobre todo en la parte sur del país? Es decir, es la República de Pétion y la República de Pétion, política que continuó con Boyer, pero es sobre todo la República de Pétion que participó en esta ayuda. Entonces, ahí se debe preguntarse, ¿cómo se explicaría esto? No se puede dar explicación como en historia. Se trata de hipótesis como elemento de explicación. Es que en esta parte del país, en primer lugar, había una rebelión campesina fuerte que duró de 1807 hasta 1820. Entonces, el poder estatal buscaba dos cosas. Buscaba en primer lugar el reconocimiento de Francia y estaba mucho más interesado a obtener el reconocimiento de Francia. Y al mismo tiempo estaba mucho interesado a ampliar su margen de apoyo a nivel internacional, ayudando a los combatientes del continente de América del Sur, los combatientes para la independencia. Al fin, si se logra, de ampliar dos cosas, de ampliar el campo, porque Pétion lo pidió, el campo de la libertad
de disminuir la esclavitud, se ha hablado de esto, y también el margen, ampliar su margen de reconocimiento frente a la contestación interna. Es por lo menos lo que se puede avanzar como elemento de explicación por qué. Entonces, uno podría preguntarme, y en la parte norte, porque el país estaba dividido en dos partes, ¿qué pasó? En la parte norte, Christophe, mucho más interesado en desarrollar sus relaciones con Inglaterra, mucho más alejado de Francia y estaba menos interesado en tenía una base de apoyo más fuerte con Inglaterra, estaba mucho menos interesado a este tipo de negociación, a este tipo de actividades. Por lo menos uno puede explicar, porque esto sí es un elemento, seguro que hay aspectos ideológicos que deberían intervenir, el acercamiento, mucho más, las afinidades de Bolívar también y de Pétion con lo que se llamaría la influencia francesa desde el punto de vista jurídico-político, a través de la Revolución Francesa. Entonces son esos elementos que hemos tratado en el texto. Muchas gracias.